Hoy es día 22 de febrero del 2026. La primera lectura es de Génesis capítulo 2 del 7 al 9, capítulo 3 y del 1 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era la más astuta de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrían de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de Romanos capítulo 5, del 12 y del 17 al 19. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Así como por la obediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo, todos serán hechos justos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 4, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: esto está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos las lecturas de este domingo, en la que pues nos está hablando primeramente del libro del Génesis. Quiero asesorarlos, hermanos, porque mucha gente cree que el libro del Génesis es una forma precisa como se está diciendo, ¿no? Es una forma literal, simbólica, ¿sí? Eso lo debemos de entender. No lo vean de una forma literal porque caerían en muchos errores. Y ahorita los vamos a ir connotando para que lo tengan ustedes bien pleno. Miren, dice Génesis 2, del 7 al 9, del 3, del 1 al 7, dice que después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. ¿Sí? O sea, estamos hechos nosotros de esta tierra, de la misma tierra en la que vivimos, ¿sí? Líquido, sólido y gaseoso, físicamente hablando. Se dice que se hizo un barro, ¿no? ¿Y con qué se hace el barro? ¿Sí? Con la tierra, ¿sí? Con el agua, ¿sí? Y se seca con el aire, ¿sí?
líquido, sólido y gaseoso. Bueno, dice aquí que fuimos hechos de la misma tierra, por eso es que tenemos nosotros, ¿sí? Nuestro organismo, ya en la actualidad se comprueba de que tenemos parte del líquido, sólido, ¿verdad? En nuestro cuerpo, de parte de esta tierra. Bueno, dice aquí que lo formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida. Esto nos da a entender que Dios nos crea y nos da vida, la vida que tenemos, ¿sí? Es el alma, la vida, ¿sí? Que nos está dando Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es otra cosa, ¿eh? Eso llegó después, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos está dando la vida, o sea, el alma. Si no lo confundan, son diferentes cosas, ¿sí? Y se lo dio, fíjense cómo le dice, le sopló en la nariz, no en los ojos, no en la boca, no en las orejas, no en la cabeza, ¿sí? Hay que respirar para que funcione el organismo, ¿sí? Pues imagínate, no respiras, pues te mueres. Bueno, les digo, todo esto es un simbolismo, ¿eh? Y el hombre comenzó a vivir, pues empezó a respirar, que es lo que hacen los niños cuando salen del vientre materno, luego, ¿no? Empiezan a respirar, les limpian la nariz para que empiecen a respirar, ¿no? Y les dan unas nalgadas para que lloren o para que tengan respiración, ¿no? Que empiecen a funcionar sus pulmones. Bueno, después dice aquí, plantó el Señor un jardín al oriente del Edén. Allí puso al hombre que había formado. Dios procura y atiende la creación, en este caso al ser humano. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, de aspecto sabroso, frutos, y además en medio del jardín el árbol, ¿sí?, de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los dos árboles, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, los pone Dios. Aquí es algo que debemos de entender, hermanos. Si Dios pone el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, ¿para qué pone el del bien y del mal? O sea, ¿nos pone la tentación o qué? ¿O nos pone ahí y nos dice que ese árbol no debemos de comer? Como lo dice aquí adelante Eva, ¿verdad?, cuando está platicando con el demonio. ¿Para qué lo pone Dios? Simplemente no lo debería haber puesto y ya, se acabó. Pero como les vuelvo a repetir, todo esto es un simbolismo y lo debemos de entender porque el Señor nos está diciendo que estamos aquí y que tenemos lo bueno y lo malo en nuestra vida. Nosotros traemos dentro de nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestra genética, lo bueno y lo malo, y tenemos que florezca lo bueno de nuestra actitud, de nuestra vida, de nuestro organismo, del ser humano, y no lo malo, porque tenemos las dos cosas, ¿sí? Esto de que habla de dos árboles, ustedes están pensando en unos árboles normales, ¿no? Como si fuera la flora, ¿verdad? Sí, dos árboles, no, hermanos, te está dando a entender eso, ¿no? El árbol de la vida, ¿cuál es el árbol de la vida? Dios. Y el árbol del bien y del mal, de la sabiduría del bien y del mal, pues es el maligno, ¿sí? Bueno, les vuelvo a reiterar, van a decir ustedes, ¿y entonces para qué lo puso Dios? No, que te está dando a entender que tenemos esas dos cualidades, o esos dos aspectos en nuestra vida, ¿sí? Bueno, dice aquí que el Señor hizo brotar todo el suelo árboles hermosos, frutos. Además, en medio del jardín puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales. No, pues en aquel entonces, pues, la serpiente el más astuto. Oye, hay animales más astutos que la serpiente, ¿eh? O sea, no podemos hablar que la fauna tiene el animal, la serpiente la más astuta. La verdad, no. Pero se dan cuenta cómo es un simbolismo. ¿Por qué? Porque la serpiente tiene veneno y te pica o te muerde y pues te mueres, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que da a entender, el veneno es el pecado, la ausencia de Dios en tu vida, ¿sí? Animales del campo que había creado el Señor Dios. Dice, entonces Dios creó el mal y el bien, y Dios, todo es hecho por Dios, y no es que haya hecho el mal, te está dando a entender que tú te ha creado, ¿sí?, con esas dos condiciones y que las debes de superar, ¿sí? Ese es el mensaje, ¿sí? Y superándolo, entonces triunfas. Si no lo superas, te pierdes, ¿sí?
Bueno, dice aquí, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? ¿Por qué la serpiente habla con la mujer y no con el hombre? Bueno, en primer lugar, pues, ¿cómo va a estar hablando una serpiente, ¿verdad? Como un ser humano? Pues Eva no entendía eso, por darles a entender, ¿sí? De una manera literal, ¿no? Es algo tonto, algo de risa, ¿no? ¿Cómo va la serpiente a hablar, ¿no? ¿Sí? Dice aquí que la mujer, ¿sí? Platica, ¿sí? La serpiente con ella y le dice, es cierto que Dios te ha prohibido comer del árbol, de todos los árboles del jardín. Y le dice la mujer, podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero el árbol que está en el centro del jardín, ¡ay! Dios lo puso en el centro, fíjense. Dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán porque de lo contrario habrán de morir. ¿Cómo ven? O sea, Dios pone ahí, así nos dice en la literatura, ¿no? Que en medio del jardín Dios pone el árbol. ¿Para qué lo pone? O sea, ¿él quería que nos muriéramos? Pues no, hermanos, no. Esto nos da a entender de que el Señor nos está avisando cuál debe ser nuestro comportamiento en la vida, en nuestro desarrollo mundano y terrenal y material. Sí, que tenemos esto, un cuerpo con 5 sentidos, o 6 o 7, los que tú quieras y mandes, pero también tenemos una vida espiritual, ¿sí? Que es el árbol de la vida, que es Dios. Y el otro es el árbol de la sabiduría del bien y del mal, o sea, tu sabiduría humana, ¿sí? Y está ahí, dice ahí, lo puso en el medio, o sea, para que lo veas, lo percibas, no lo pases por alto. Ahí lo tienes, lo tenemos hoy en día, esa sabiduría, ¿sí? Dice, no comerás de ese fruto, ¿sí? De él, ni lo tocarán, o sea, ni tocarlo, porque de lo contrario habrán de morir. ¿Y qué es lo que pasa, no? La gente pues tiene conocimiento y entonces se retira del conocimiento de Dios, ¿no? La serpiente replicó, mujer, de ningún modo no morirán, bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. Bueno, ya nos dimos cuenta que el ser humano comió del árbol de la sabiduría, o sea, sabiduría humana, del bien y el mal. ¿Y a poco? ¿Sí? Se nos abrieron los ojos, como dijo el demonio aquí. ¿Sí? Se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios. ¿A poco somos como Dios? Pues no. ¿Se dan cuenta cómo? Entonces, el primer pecado que entró en el mundo, ¿sí? Fue la mentira del demonio que nos inyectó, del maligno. Y el primer pecado que cometió el ser humano fue la desobediencia. Pero porque fuimos inducidos. ¿Sí? El maligno nos atacó. Dirán ustedes, bueno, si Dios sabía que el maligno nos iba a atacar, ¿por qué dejó que nos atacara? ¿No? Porque es una de las preguntas que nos podemos nosotros hacer, ¿no? Acuérdense que todo es un plan salvífico, ¿sí? Recuerden que el demonio pues, era un ángel, luz bella, la luz bella era un ángel muy importante, un arcángel muy importante para Dios, ¿sí? Y se rebeló en contra de Dios. Y no solamente se rebeló, sino que vino a cometer esa acción en contra de la creación de Dios que somos nosotros. ¿Sí? Nos atacó, ¿sí? Por rencor, por odio, por envidia. Ustedes dirán, bueno, pero es que Dios pudo haber detenido todo. Exacto, sí, yo no les voy a decir que no, pero todo esto se desarrolló y todo esto tiene una continuidad y como les vuelvo a reiterar, es un plan salvífico que Dios nos ha programado para el género humano, para su creación, porque somos su creación al final de cuentas. ¿Sí? Bien, dice, serán como Dios conoce el bien, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista, codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues del fruto, comió y le dio a su marido. ¡Ay, a su marido! ¿Cuándo se casaron? ¿Por qué nos traducen aquí que es su marido? Sí, podrían haber dicho ahí, le dio a Adán, le dio a su pareja, le dio a su forma masculina. Ah, sí, porque nada más habla de dos formas, ¿eh? Hombre y mujer, no habla de otro género, ¿eh? Nada más habla de hombre y mujer, nada más dos. Sí, acuérdense que tenemos, tanto hombre y mujer, tenemos las dos condiciones, ¿sí? Y bueno, dice aquí que come de la sabiduría ella y también el hombre.
¿Se dan cuenta? Entonces aquí nos damos, entendemos que el lado femenino del género humano es muy apreciado y engañándolo, destruyéndolo, contaminándolo, pues ya se contaminó también el género humano, hombre, ¿sí? Porque pues esa es la línea, ¿sí? Del maligno. Ataca a la mujer, que es la que produce y es la que en su vientre trae a los hijos, y atacándola a ella, pues ya el hombre cae redondito. Hombre varón, ¿sí? Ese es el mecanismo que usa el maligno, ¿sí? Para destruir al género humano, ¿sí? Destruyendo a la mujer, porque pues, la mujer es la esencia más importante del género humano, la mujer, ¿no? Es como una naranja, lo más importante pues es el jugo, ¿sí? Entonces, el jugo se echa a perder si sale de la naranja, pero si está dentro de la naranja dura más tiempo el jugo dentro, ¿no? ¿Sí? Y hagan de cuenta que pues la naranja es el ser humano, el varón, y el jugo es la mujer. Entonces, destruyendo el jugo, destruyendo a la mujer, pues el hombre cae y es destruido también. Por eso el maligno ataca a la mujer y dice aquí que pues la mujer le dio de comer al marido, dice, ¿no? Yo les digo que de cuando acá ya había marido, ¿no? Que se casó, ¿qué? ¿Dónde fue la boda o qué? Que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces les abrieron los ojos. ¿Cómo que? Pues tenían los ojos cerrados. ¿O qué? ¿Se dan cuenta cómo es una forma literal? ¿Sí? Eso de que se les abrieron los ojos es que se dieron cuenta el género humano que tenemos posibilidades nosotros de encontrar, de inventar, de solucionar, de llevar a cabo, como hoy en día, la medicina, la ciencia, ¿sí? Eso es que se nos abrieron los ojos, ¿sí? No es de que estaban con los ojos cerrados. Pero bueno, les digo, tenemos que entenderlo de esta manera, porque si lo tenemos de una forma literal, pues caemos en muchos errores, ¿eh? Bien, dice entonces, se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso de la desnudez es de la ausencia de Dios, no es una desnudez corporal. Claro, yo se las estoy poniendo ahí para que ustedes la denoten de la figura, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes presente, ¿sí? Pero no es una forma figurativa nada más, sí, es un mensaje. Bien, se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse, ¿sí? Así nos da a entender. Pues sí, o sea, lo que hacemos en el mundo es descubrir, analizar, investigar, llevar a cabo y el conocimiento que tenemos del ser humano y empezamos a realizar varias cosas para servicio de nosotros, como la medicina, les digo, como la ciencia, la tecnología. Hoy en día hemos adelantado mucho en muchas cosas, ¿no? En los últimos 100 años ha habido un cambio terrorífico en el género humano. Hace 100 años no había teléfonos, hace 100 años no había los mecanismos que tenemos ahora, como por ejemplo de transportación, ¿sí? De que nos transportamos de un lugar a otro, ¿sí? Usábamos todavía los animales, ¿sí? Y bueno, pues eso quiere dar a entender de que entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron para cubrir higuera, no de otra planta. ¿Se dan cuenta? Porque el higo es muy importante en el simbolismo de la creación. No, no entrelazaron otro tipo de plantas, ¿no? Sí. Bien, eso es un mensaje así, se los quise poner de una manera muy ligera y somera porque nos vamos a tardar mucho, hermanos. Ya llevamos 19 minutos y todavía nos falta la lectura de Pablo a los Romanos, que dice, capítulo 5 dice, hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, ya lo vimos, y por el pecado entró la muerte. Sí, al tener sabiduría, conocimiento, razón humana, ¿verdad? Ya no somos eternos. Si estuviéramos conectados completamente con Dios, pues nuestra vida sería eterna aquí. Y si la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, dice, en efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinará la vida por un solo hombre, Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo dijo, tendremos vida eterna, tendrán vida eterna. Cuando nos morimos decimos que nos dormimos en la esperanza de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? Nadie sabe, ¿eh? No lo sabemos. Hay muchos inventos y películas, pero no, nada de eso, no se sabe.
aquellos que reciben la gracia superabundante que los hace justos con Dios, con Jesucristo. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, ¿sí?, vino la condenación. Fíjense cómo dice, en resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, no dice Eva. ¿Se dan cuenta cómo dice Pablo esto? Por un solo hombre, ¿no? Adán vino la condenación para todos. Así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo ha venido para todos la justificación, que da la vida. Y así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un solo hombre, todos serán hechos justos. Bueno, pues aquí nos hace la referencia, ¿no?, de que Adán, el género humano, cayó en la tentación inducida por el demonio de tener sabiduría personal propia, el raciocinio, ¿sí? Y eso nos conlleva muchas veces a alejarnos de la vida espiritual. Pero viene nuestro Señor Jesucristo y nos da la vida espiritual eterna, ¿sí? Y es por eso que viene Él y nos dice, vengo a salvarlos. ¿Salvarlos de qué? De la ausencia de Dios, porque pues no tienen conocimiento de Dios pleno, ¿sí? A pesar de que el pueblo escogido de Dios, nuestros hermanos mayores, pues tenían el conocimiento de Dios y no lo compartieron, no lo entendían y no lo llevaban a cabo, a pesar de que en toda la historia tenemos una referencia de que siempre Dios había estado con ellos y está con ellos y sigue estando con ellos. Veamos entonces las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4, del 1 al 11. Son 3 tentaciones, ¿sí? Tengan ustedes eso presente para que no se les vaya a olvidar que son tres tentaciones. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y tuvo hambre. Así dice aquí el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. ¿Cómo ven? El número 4 significa preparación o seguido de ceros. En este caso pues son 40. 400 fueron 400, ¿sí? En la época de los hebreos, cuando estuvieron en Egipto, ¿sí? Entonces dice aquí, ahí va el tentador, se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre, no? Pues convierte las piedras en pan. ¿Y por qué las piedras? Y no otra cosa, no sé, las plantas, ¿por qué no las conviertes en comida? O sea, ¿por qué las piedras? Porque supuestamente, pues sabemos que una piedra es inerte, ¿verdad? No tiene vida, ¿sí? Y el único que da la vida es Dios. Entonces está tentando el poder de Jesucristo, ¿sí?, para que convierta las piedras, lo que no tiene vida, para que le dé vida. Porque pues una planta tiene vida, una fruta tiene vida, un animal tiene vida. ¿Por qué no le dijo, a ver, mira, aquí hay unos corderos, ¿por qué no los matas y los guisas y comes? Unos pollos o no sé, un pato. No, pero dijo piedras, porque la piedra pues es inerte, no tiene vida. Entonces esa es la tentación, ¿no? Haz el milagrito, ¿sí? Tienes hambre, ¿sí? Esto nos da a entender que nosotros también somos tentados por el maligno y preferimos nosotros, ¿verdad?, llenarnos de las cosas mundanas, terrenales y materiales antes de las cosas de Dios. Y ponemos siempre ese pretexto, ¿no? Sí, de lo mundano, terrenal y material, pues es que es muy necesario. La casa, el vestido, el sustento, ¿verdad? Y Dios, no, pues es que yo ahorita yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo hacer oración, yo no puedo hacer el bien a los demás, apenas yo me puedo hacer el bien a mí y a mi familia, ¿no? ¿Sí? Y aquí le dice, entonces se acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, está escrito que no solo de pan vive el hombre. Pues no, podríamos decir ahorita, pues vive de tortillas, de comer guisados, unas espinacas, unas calabacitas, ¿no? Unos ejotes, ¿no? Y ya no digo la comida con carne, porque pues para eso hay muchos platillos, ¿no? Pero no está hablando de eso, hermanos, está hablando de que no solo de pan vive el hombre, tenemos una vida espiritual también y una vida corporal, ¿sí? Y eso es lo que le da a entender al demonio, no solo pan vive el hombre, ¿sí?, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios. Aquí nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó, la segunda tentación, lo llevó a la ciudad santa, ¿sí?, ahí arriba de Jerusalén,
lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito que mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropieces tu pie piedra alguna. Pues sí, Dios nos va a ayudar siempre, ¿no? Está escrito eso, de que el Señor siempre nos va a estar ayudando, así como se lo estaba mencionando el demonio a Jesús, ¿no? Dices que está escrito que no solo de pan vive el hombre, bueno, pues también está escrito, ¿sí? De que si te avientas, pues los ángeles van a venirte a ayudar y a cuidar, porque así nos atacan, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la doctrina de Cristo? ¿Qué dice la segunda carta de Corintios? ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? ¿Qué dice? Así, ¿no? Y empiezan, y dice así, y dice, acuérdense que tenemos que interpretar la palabra de Dios, no solamente leerla, hermano, porque caemos en errores, ¿eh? Hay muchos simbolismos y significados. Cuando decimos cielo no estamos hablando de nubes, estamos hablando de lugares donde está Dios. Sí, cuando hablamos de fuego no estamos hablando de fuego que te quema de un encendedor o una fogata, estamos hablando del fuego del Espíritu Santo. Y en ocasiones estamos hablando del fuego eterno, ¿sí? En donde las almas se destruyen, ¿sí? Los malos se destruyen, se queman, ¿sí? Son muchos significados, ya les había yo dicho, ¿no? Los números tienen significados. El número uno es el poder de Dios, es el todopoderoso, Dios. El número dos significa que Jesús está en medio de todos nosotros. El número tres es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número cuatro es la preparación. El número cinco es el trabajo del hombre. El número seis es la imperfección. El número siete es la plenitud. El número ocho es la bienaventuranza del ser humano. El número 9 es tres veces el poder de Dios. El número 10 es la ley de Dios. El número 11 y el número 12 son la asamblea de Dios, sí, que es la iglesia, que somos nosotros. Y así tiene muchos simbolismos, tenemos que aprenderlos, porque si no caemos en errores, ¿eh? Sí. Y bueno, aquí dice aquí que mandará a sus ángeles para que te tomen y no tropieces. Jesús le contestó en esta segunda tentación, también está escrito que no vas a tentar al Señor tu Dios. Sí, porque a veces nos atacan con la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y viene la tercera tentación. Luego lo llevó el diablo al monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Los reinos, la riqueza, los lujos, sí, el placer. Te daré todo esto si te postras y me adoras. ¿Eh? Y Jesús le dice, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo le servirás. ¿A quién se le merece adoración? ¿A los ángeles? No. ¿A los santos? Pues no. ¿A los profetas? Pues no. ¿A nuestra Santísima Madre? Pues no. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Sí, las tres formas como Dios se nos ha revelado, como se ha revelado al ser humano. Estas tres tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo son las mismas que nos está invitando a que nosotros las superemos, que no caigamos en los errores. ¿Sí? La primera es que, pues, las cosas mundanas y terrenales que te hacen falta, como dice aquí, ¿sí? Tienes hambre, tienes necesidad de vestir, tienes necesidad de casa, tienes necesidad de comer, de tomar, de vestirte, ¿verdad? De dónde vivir. Y entonces eso te hace retirarte de las cosas de Dios, porque estás preocupado en lo mundano, terrenal y material. ¿Sí? Y no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y lo otro es de que pues aquí muy claramente nos está diciendo nuestro Señor que tengamos mucho cuidado de caer en la tentación de decir pues Dios me tiene que ayudar, ¿no? Y Él me tiene que dar poder, Él me tiene que dar dinero, Él me tiene que dar satisfacción. No, hermanos, el Señor no te va a otorgar algo que te eche a perder en la vida, ¿eh? Sí, eso lo debemos de comprender. Y no es de que seas tú nada más complaciente en lo que Dios te da y que digas, ay, pues me conformo, conformista. No, no, hermano, es que debes de entender que si Dios no te dio lo que le dio a otra gente es porque si te lo da a ti, tú te puedes perder y caerías en la destrucción de tu vida. Sí, y aquí al final, pues al único que debemos de adorar es a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, como les vuelvo a reiterar, son las tres formas como Dios se nos ha revelado a cada uno de nosotros. Bueno, hermano, que espero que me hayas comprendido. Las lecturas están muy extensas, hay muchas cosas que todavía tenemos que escudriñar, pero no te quiero cansar, quiero que poco a poco tú las leas,
puedes volverlas a leer con calma, ¿sí? Y pídale al Espíritu Santo que te abra los ojos, no que estés dormido, sino que abra los ojos en conocimiento de Dios, para que entiendas este mensaje de hoy domingo y que pues entiendas qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.